Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. El día de hoy tenemos a un mexicano que tiene una característica muy particular. Usted lo va a identificar como político, pero en realidad también tiene una formación docente muy amplia. Fue profesor en la universidad en la que estudió Relaciones Industriales, en la Universidad de Guanajuato, y después fue rector de esa universidad. Posteriormente fue director de CONACYT y en paralelo fue desarrollando su vocación política en el Partido Acción Nacional, en el cual milita, y bueno, llegó a ser gobernador de su estado, senador por su estado y actualmente es diputado de su estado, y es también la primera generación que repite, que ha sido reelecto como tal, lo cual habla pues de la solidez de sus gestiones en el legislativo. Es Juan Carlos Romero Hicks, a quien usted seguramente conoce. Juan Carlos, qué gusto verte y tenerte por acá. Federico, buenas noches, muchas gracias por la Te apreciamos invitación. en este día en particular que estés aquí. Gracias. Yo lo que queríamos platicar, Carlos y yo, es cómo ves tú esta alianza, siendo que el PAN es un partido, quizá el partido que más ha cuidado su doctrina, que más ha tratado de hacer de la doctrina una guía, y con esa guía pues ha tratado de gobernar al país en las posiciones en que le ha tocado. Sin embargo, ahora esta es una encrucijada muy diferente porque pareciera que no es momento para imponer demasiado la ideología de un solo partido, sino de tratar de conservar las instituciones democráticas. Y nos interesaba saber, ¿tú qué piensas al respecto y cómo ves la alianza? Las alianzas existen en todo el mundo. En México no son tan comunes. Sí. Y no es la primera vez que se intenta una alianza, aunque la alianza de ahora tiene dos características, electoral y parlamentaria. Hay antecedentes. En 1997, cuando nadie gana mayoría en el Congreso, en ambas cámaras del Congreso de la Unión, Acción Nacional y otros partidos políticos, con Carlos Medina y otros actores, hicieron una primera alianza. Cierto. En agosto de 2019, cuando era coordinador del Partido Acción Nacional, hicimos una alianza parlamentaria, el G4, con el PRI, con Movimiento Ciudadano y el Partido de Revolución Democrática. Y logramos contener y construir varias circunstancias. Todo esto no es una situación nueva. Ahora en Durango se está probando, quizá por primera vez, la primera ocasión de un experimento en una parte electoral, donde resulta el gobernador electo, Esteban Villegas, que acaba de subir el cargo el 15 de septiembre, con un gobierno de coalición. ¿De coalición? Que es algo que me tocó a mí aprobar como senador de la República y cuya ley reglamentaria está pendiente para los gobiernos de coalición. Y lo que tenemos que considerar son al menos tres cosas. Primero, que esté el bien superior del país por encima de todo. Que no sea derrotar a alguien, sino ganar por el país. Segundo, que hay una propuesta. Y que esa propuesta incluya aspectos críticos, propositivos y comprometidos muy serios. Y tercero, que haya buenos perfiles. Y que los perfiles sean de personas que pasen la prueba de la ética, la trayectoria social y profesional, que sepan trabajar en equipo y que sobre todo tengan una convicción para poder servir a la ciudadanía. Si esto se logra, las alianzas son bienvenidas. Si es solamente por un interés de quitar a alguien o ganarle a alguien, serían espurias. No, bueno, y lo que dijiste en México son poco comunes, pero por ejemplo, en Alemania la alianza que logró la señora Merkel con partidos que eran opositores históricos, diría yo, pues fue realmente notable y no solo pudo gobernar, sino pudo gobernar muy bien y pudo transformar a su país en muchas cuestiones. Entonces hay momentos donde las alianzas son deseables. ¿Están ustedes logrando esa, digamos, consolidación de una plataforma superior en donde el país sea lo principal y no preocupaciones individuales o mezquinas? Bueno, debo advertir que pasaré a hacer comentarios personales, De acuerdo. no institucionales, porque no ostento un cargo a nombre de una representación de partido. La alianza tuvo algunos resultados en el año 2021. Por ejemplo, en Acción Nacional pasamos de 78 a 114 diputados federales. Se hizo la contención necesaria para que nadie tenga mayoría calificada y eso pueda resistir una reforma constitucional y nombramientos importantes que requieren mayoría calificada. Por ejemplo, el lunes 3 de abril del año próximo, el lunes de la Semana Mayor, 4 nombramientos del Instituto Nacional Electoral se van a vencer.
y durante la primera parte de la legislatura, casi todo el primer año, hicimos una labor muy importante, PAN, PRI y PRD. Ahora, MC es un caso diferente en el que también tenemos muchas coincidencias, y hace algunos meses, a propuesta de Ignacio Loyola, el primer gobernador de alternancia en Querétaro, se propuso una reforma constitucional que apoyamos y que ahora está en entredicho, porque cambiar la Constitución es un tema muy delicado. Sí. La nuestra tiene 136 artículos, se ha cambiado en 742 ocasiones desde 1917, a diferencia de otras como Estados Unidos, que tiene 7 artículos y 27 enmiendas, y la última fue hace más de 50 años. Aquí tenemos una mala costumbre de cambiar la Carta Magna. Tenemos que revisarla con profundidad y con amplitud, y por eso es muy importante entender que es más lo que une que lo que separa, y que esto no es en contra de alguien, es a favor de México. Tu posición con relación a la Guardia Nacional y este intento de prolongar su estadía en las calles, ¿cómo lo ves esto? Es en contra. En diciembre de 2017 voté en contra de la Ley de Seguridad Interior, que luego como senador y después la Corte prácticamente la desconoce y la declara inconstitucional. Primero porque hay problemas de convencionalidad, ¿sí?, que atentan contra libertad y derechos humanos y tratados internacionales. Segundo, porque en todos los países del mundo democrático la policía debe ser civil y no militar. Tercero, porque estamos desnaturalizando la tarea de las Fuerzas Armadas para tareas para las cuales no fueron diseñándose. Hay una diferencia entre seguridad pública y seguridad nacional. La seguridad nacional atiende a la soberanía, la protección del territorio, y porque cuando el presidente en 2019 nos solicitó el que pudiéramos apoyar una reforma constitucional, lo hicimos como cambio de origen, primero con el voto del PAN en contra, estaba al frente de la coordinación en ese momento, el Senado corrigió y regresó a la Cámara de Origen y la votamos por unanimidad. Sí. Y unanimidad etimológicamente significa una sola alma, una sola voluntad. Y todo el constituyente permanente, el resto de los congresos locales lo votó a favor. No vamos a encontrar muchas reformas constitucionales en los últimos 50 años que se hayan aprobado por ese consenso, con 3 ingredientes muy particulares. Primero, que la Guardia Nacional es de naturaleza civil, no militar. Segundo, que está adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. Y tercero, por las consideraciones del momento, se abre un periodo de 5 años de transición que vencen en marzo del 2024 para que el presidente de la República pueda lograr el apoyo de las Fuerzas Armadas, en tanto se va rediseñando todo el tema de seguridad. Y porque además finalmente hay que fortalecer las policías locales. Fui gobernador y lo entiendo. La mejor policía es la policía de proximidad. Es el primer respondiente. Es donde las personas tienen nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido. Y no es en contra de las Fuerzas Armadas. Soy orgulloso sobrino, nieto y sobrino de 2 almirantes de la Armada de México. El 27 de abril, en un lamentable incidente en Irapuato, en Guanajuato, un oficial de la Guardia Nacional asesinó a un alumno de la Universidad de Guanajuato, porque están entrenados para disparar, no para conciliar. Un policía de barrio, por ejemplo, se convierte en el hermano mayor, el consejero sustituto, una persona que acompaña, y ese es el México que necesitamos rediseñar. Justamente me quitaste la pregunta, me la ganaste, porque te iba yo a preguntar en tu calidad de exgobernador, y un Guanajuato que en ese momento era bastante pacífico. Hay que decirlo, que cambian las condiciones de seguridad en los estados de un día al otro, ¿no? ¿Quién iba a decir que Colima iba a incendiarse como se ha incendiado cuando era una de las entidades más tranquilas? ¿O quién iba a decir, por ejemplo, que en el estado de Coahuila iba a haber buenos resultados con la recuperación en parte de las policías estatales? Si tú tuvieras que, digamos, establecer un mecanismo de financiamiento para las policías locales, ¿cómo sería este? ¿Has pensado cómo...? En Guanajuato las policías se están fortaleciendo, aunque tenemos retos de los que voy a comentar en un momento más, y que tienen que ver con los salarios, con las prestaciones, con las atenciones de su vida familiar. Y si se nos ha descompuesto el tema,
fui gobernador de 2000 a 2006 y dejamos un estado sin inseguridad, sin violencia, sin corrupción, sin impunidad y sin deuda. Y la descomposición que tenemos en Guanajuato, en el 92% de los homicidios obedece a una cadena de delitos federales, en donde el gobierno federal tiene que hacer lo suyo y el gobierno local también lo nuestro. Ejemplo, una extorsión y un homicidio es local, pero la cadena proviene de 5 delitos federales. 1, delincuencia organizada, se ha hecho muy poco. 2, robo a combustible huachicol, se ha hecho muy poco. 3, robo a autotransporte, tampoco. 4, tráfico y importación de armas. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con el tráfico de drogas. Estos 5 delitos explican el 92% de los homicidios. No estoy queriendo adjudicar la parte al gobierno del Ejecutivo Federal. Y la única vez que hablé con el presidente de la República, que fue el 6 de febrero de hace poco más de 2 años y medio, le comenté que lo estaban engañando, que no le estaban informando lo que estaba ocurriendo. Entonces, ¿hoy qué se necesita? 3 cosas. 1, una estrategia integral. Y la estrategia integral no es combatir la inseguridad, es construir la seguridad. Claro. Educación, salud, vivienda, empleo, agua, seguridad social, alimentación. Segundo, una coordinación de todo el aparato público del Estado de Derecho, municipio, Estado, Federación, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, las policías locales, las policías federales, en este caso la Guardia Nacional, y cuando toque las Fuerzas Armadas. Y tercero, la denuncia ciudadana. Los países que han logrado hacer algo importante es porque tienen una visión integral, un acompañamiento de todo el aparato público y sobre todo la participación ciudadana. Sí, hay un tema que, por ejemplo, no se toca en México y no sé cómo esté en Guanajuato, pero la seguridad, así está en el 115, debería también de encontrar un buen financiamiento en el predial. Y muchas veces esto no se ha hecho. El país que menos de la OCDE que menos cobra el 3% del PIB vía predial. Y nosotros cobramos 0.2% del PIB. Entonces, ahí hay una fuente de financiamiento importante. La Ciudad de México lo hizo. Y yo creo que debería estar en la agenda en algún momento, porque es muy fácil decir que los gobernadores no hacen nada, ¿no? Esto es un discurso muy común, no es que no hacen nada. Por eso nos piden que llegue la Guardia Nacional. Bueno, pues hay que financiarla. Y había un apoyo, había un fondo. Sí, el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad, el Fortaseg. El Fortaseg. Y desapareció. Y ha sido un error estratégico, histórico y lamentable y terrible, porque no estamos fortaleciendo las capacidades locales. Y no es una sobre la otra. Necesitamos policía municipal, policía estatal, policía federal y todo el aparato mexicano con la ciudadanía actuando. Los propios, ya nos tenemos que despedir, pero los propios militares te dicen es que no sabemos a dónde entrar. Necesitamos que nos digan qué calles son, qué barrios son y cómo operan. Esa formación es otra, es como cambiar de fútbol, soccer al rugby. Son 2 tareas muy diferentes. Admiro y aprecio a las Fuerzas Armadas, pero no están convocadas para las tareas para las cuales están siendo asignadas en este momento. Por eso nuestro voto es y seguirá siendo en contra. Juan Carlos, te agradecemos enormemente que hayas estado el día de hoy aquí en Primer Círculo y esperamos verte pronto de nuevo por aquí. Federico, muchas gracias a Carlos Elizondo. Sí, hombre. Y a toda la audiencia. Que ahí anda esperando. Muy buenas noches, nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo. Que descansen.